Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro un solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el relato del primer libro de los Reyes. Tres cosas importantes nosotros podemos sacar para nuestra reflexión. Y lógicamente tan importante también la vocación de Eliseo. Pero para esto hay que tener siempre el contexto con que este texto nos está llevando a nosotros en la elección que Dios hace. Esta realidad, queridos hermanos, es sobre todo un relato que nos viene a exponer a nosotros que la vocación es un llamado que el Señor hace de manera particular. Y desde nuestra propia experiencia de vida, hablamos de vocación como aquellos que son llamados o convocados para una vocación específica. No precisamente se habla de vocación cuando se refiere a la vocación sacerdotal o a la vida religiosa. Hay también una vocación que es tan hermosa a la vida matrimonial. Hay una vocación que también llama a la santidad por una consagración especial. Por eso no podemos reducir la vocación a algo que solo se detiene en dos realidades. Hay muchas. Vocación siento de querer ser un médico para servir. Pues está bien, me parece fenomenal. Vocación siento de entregarme al servicio de los más pobres. No hacer uso de los pobres, sino entregarme en un servicio específico por aquellos que necesitan de mi ayuda. Por eso la llamada del Señor puede ser a veces muy diversa. Pero eso no deja que sea una llamada auténtica, una llamada que también va acompañada con signos, que son signos que tenemos que aprender a discernir, porque lo vemos claramente cuando el profeta Elías echa el manto sobre Eliseo. No hay una unción, no hay una consagración especial. Lo que se ve es solo ese manto que refiere a la continuidad de esa misión profética. Esa continuidad que tiene que llevarle a aquel que es llamado y que el Señor ha elegido y que Elías ha sido enviado, para dar a conocer y anunciar la elección de Dios. Y eso es lo que escuchábamos el día de ayer, al finalizar la primera lectura. Elías es enviado por Dios a consagrar un rey, pero también ha elegido a Eliseo. Una vocación tan particular que lo vemos también en ese contexto de su vida cotidiana, de su vida diaria, en sus labores específicas. Por eso es necesario que también nosotros, al hablar de la vocación, nos preguntemos: ¿para qué el Señor me quiere a mí? ¿Para qué el Señor me necesita a mí? ¿Cómo puedo yo discernir lo que el Señor me está pidiendo? Eliseo dice en la primera lectura, dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le responde: si puedes ir, ¿qué hice yo para impedírtelo? Condiciones específicas de la llamada, que de verdad tienen que ser condiciones que la asumimos desde esa llamada particular, no como algo que para nosotros a veces tiene que ser
un privilegio, sino más bien especialmente lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Y si eso es lo que vemos hoy en la primera lectura del primer libro de Reyes, es elegido. Y algo tan significativo también es que la vocación es un acto de generosidad. ¿Por qué es un acto de generosidad? Lo vemos en Eliseo. Lo único que tenía y su seguridad con la que vivía eran su yunta de bueyes y el trabajo agrícola que realizaba, como otras vocaciones en el Antiguo Testamento. Otras vocaciones que se desarrollan, por ejemplo, David. ¿Dónde estaba David? En el campo. Y es elegido por Dios para asumir una misión, una llamada que el Señor hace. Y Eliseo responde a esa llamada sacrificando los bueyes, que eran su única seguridad, y quemando la yunta, y ofrece un banquete. Porque la llamada es una llamada generosa a compartir lo que tenemos, a darlo con una mayor entrega, que sea evidente que esa llamada que el Señor nos hace es de verdad una práctica de fe y disposición. Eliseo dio media vuelta y tomó la yunta de bueyes y lo inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a la gente para que comiera. Después partió y fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Eliseo se despide de sus padres, es lo que quiere. Eliseo también celebra un banquete. Esa llamada implica un cambio generoso de vida que también nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra vida diaria. Un acto generoso de entrega y de respuesta a Dios que nos llama. Por eso esto es un relato muy bonito. A nosotros que muchas veces estamos muy apegados a estas cosas terrenales, nos va a ser siempre difícil poder discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Es muy difícil. Cuando sentimos que para mí la seguridad me la da la moda, podría ser, en muchos casos también. Si no tengo el grito de la moda, no soy feliz. ¿Y cuántos son infelices? ¿Cuántos son unos desgraciados? Porque no son capaces de vivir de cara a Dios en querer responder y saber discernir lo que el Señor nos pide en un momento puntual. Yo, por haber respondido con generosidad al Señor, no dejo de ser un hombre que ha puesto su vida en manos de Dios. Y todo aquel que llama no lo hace por un acto heroico, o porque crean que soy el mejor entre todos los sacerdotes, a lo mejor de la arquidiócesis. Puede ser que no, pero el Señor te llama y quiere contar contigo. Por eso es necesario que en lo cotidiano de nuestra vida nosotros aprendamos a discernir lo que el Señor nos está pidiendo. Hay muchos que dicen, es que yo no sé lo que el Señor me pide, pero ¿le das tiempo para discernirlo? ¿Recuerdas el día de ayer cómo se manifiesta Dios? No se manifiesta en el terremoto, no se manifiesta dentro de una discoteca saturado de ruido y queremos escucharle ahí. Puede ser también, porque la obra de Dios es obra de Dios y no voy a reducirla a lo que creo que es conveniente, sino que Dios sabe lo que hace. Pero cuánta desgracia vivimos cuando no somos capaces de poder reconocer lo que Dios nos pide y la invitación que nos está haciendo. Una vocación particular que no deja de ser para nosotros una gran profunda meditación a lo que de verdad para nosotros creemos que es importante y para lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Por eso hoy en el Evangelio el Señor, viviendo desde nuestra vocación, nos invita a ser veraces. ¿Y qué es la veracidad? La veracidad, lógicamente, es todo aquello que vivimos en la verdad. Ser capaces que en nuestra vida seamos coherentes. En nuestros pensamientos vivamos la mayor coherencia de nuestra vida. El Señor nos ha llamado, pero quiere que vivamos conforme a ese llamado que nos ha hecho. El que decidió casarse, que sea fiel. El que decidió amar a una sola mujer, que ame a esa sola mujer. Que en esta realidad concreta en la que vivimos, que a veces pareciera que todo me es permitido y que Dios lo que hace es subyugarme, nos invita muy claramente hoy Jesús a que vivamos de verdad
la veracidad de nuestro testimonio y dejarnos de andar con ambigüedades, que a veces pareciera que son las perennes justificaciones que tenemos a mano para decidir de las cosas que no nos atrevemos a hacer. Hoy el Señor dice, si tu sí es un sí, que sea sí, y si no es no, porque lo demás, dice, viene del demonio. ¿Y qué significa esto? Que el demonio, artífice de la mentira, nos va arrastrando por caminos que no son los caminos del Señor. Hay unos que dicen, no, padre, es que nuestra cultura es así. No es la cultura sea así. No tiene que ser así. Un hijo de Dios tiene que vivir la coherencia de su fe vivida en el día a día. Porque eso es impuntual. Es que la puntualidad es algo que nos hace a nosotros claramente saber quiénes somos. No se trata de eso. Hay que vivir la coherencia, dice Jesús. Si tu sí sea un sí. ¿Cuántas veces no se acercan a nosotros personas y nos dicen, padre, cuente con nosotros, mire que le vamos a apoyar, y después cuando desapareció, nadie lo vio que se hizo? Puro entusiasmo, puro vitalismo de esos que se escurre como agua en las manos. No, queridos hermanos, vivamos la veracidad de nuestra vida, de verdad, en pensamiento, pero sobre todo en palabra. Una palabra de un cristiano que tiene que ser una palabra que dé seguridad. Pero a veces nosotros los cristianos damos palabras y no las cumplimos. ¿Y por qué no las cumplimos? Porque somos muy habladores. Porque vamos diciendo que hacemos y no hacemos nada. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos juzgando las realidades que vivimos actualmente desde la comodidad de nuestro sillón en la casa? ¿Cuántos ministros de salud tenemos en las casas? ¿Cuántos médicos tenemos en las casas juzgándolo todo? ¿Cuántos especialistas en pandemia tenemos en la casa? Pero cuando se te dice que te quedes en tu casa y que no salgas, porque es necesario salvaguardarnos, no haces caso. Eso es de un cristiano. Así vivimos nosotros los cristianos. Queridos hermanos, hoy en este día el Señor nos invita a vivir la coherencia de nuestra vida. Dice Jesús hoy en el Evangelio, a ustedes se les ha dicho, pero yo ahora les digo, no obren de esta manera, sean consecuentes. Porque hay que tener claro, ¿por qué Jesús desarrolla todo este lenguaje en el Evangelio? Porque el Evangelio está dedicado, está escrito a aquellos judíos que venían y se convertían. Por eso vivían bajo una ley, pero Jesús les dice, yo les muestro este nuevo estilo. Ojalá que nosotros en nuestra vida vivamos la coherencia, y la coherencia que sea de verdad, con un pensamiento claro que aporte y que ayude a mejorar muchas situaciones. No diciendo, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a hablar de una democracia cristiana, un partido que de cristianos no tienen nada porque andan viendo solo sus intereses particulares y mezquinos, y me perdona si a alguien se siente ofendido, pero la verdad es la verdad. Cuando no se pone al centro a la persona, nada de aquello que podamos nosotros hacer y nos beneficia, no podemos abanderarnos con un nombre que le pertenece a aquellos que de verdad se esfuerzan por vivir los valores del Evangelio. Hay que vivir la veracidad, hay que ser auténtico, desde esa llamada particular que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Si tú eres político, vive la coherencia de tu servicio de cara a las personas. No podemos estar haciendo de un Estado que es de verdad un servicio, una forma de vivir. Por eso un cristiano se tiene que sentir interpelado. Un cristiano tiene que sentirse de verdad consciente de lo que pesa sobre nuestros hombros. Y hoy Jesús nos dice claramente, y con esto termino, cuando ustedes digan sí, que sea sí, no esos sinos, porque lo demás viene del demonio, y que de verdad se anida en nuestro corazón de toda tanta y falsedad que a veces vivimos. Que esto nos ayude a nosotros, queridos hermanos y hermanas, a poder vivir la verdad del Evangelio, desde la llamada particular que el Señor nos hace,
Y el que no se sienta llamado para no asumir este compromiso, con total libertad lo puede hacer. Porque lo dirá San Agustín: aquel que te creó sin tu consentimiento, te salvará solo con tu consentimiento. Ojalá que nosotros vivamos coherentemente nuestra fe y nuestro testimonio sea de verdad un testimonio que arrastre, pero ante la realidad nos demos cuenta que el Señor nos ha llamado porque cuenta con nosotros, porque quiere hacer de nosotros un verdadero testimonio vivo de la fe que todos profesamos. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.